feria, como pabellones, stands y salas de conferencia. Muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio Iliana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio al conversatorio Cercanía de lo Virtual, las nuevas generaciones y el contexto híbrido. Una conversación en torno a la virtualidad y su relación con la escritura de las nuevas generaciones. ¿Cómo influyen los espacios virtuales en su trabajo como escritor o poeta? ¿Las redes sociales y los medios digitales permiten una mejor difusión de su obra? En este contexto de pandemia, ¿qué ha aportado la virtualidad en su trabajo creativo? Organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, tendrá una duración de 1 hora. Participan Romel Manosalvas, Juan Romero Vinuesa y Isa Aguilar. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Bueno, buenas tardes con todas, todos, todes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la última jornada. No sé si estamos aquí. Vuelvo a repetir. Buenas tardes con todas, todos, todes. Muchas gracias por acompañarnos hoy domingo en la última jornada de la Filquito. Estamos muy contentos, la verdad que ha habido mucha participación, no solo de un sinfín de más de un centenar de escritoras y escritores del Ecuador y de otros países de Latinoamérica, sino también mucha afluencia de público, así que muy agradecidos. Quiero darle la bienvenida a Rommel Manosalvas, que creo que es la primera vez que interviene en la feria, a Isabel Aguilar, que ya ha tenido algunas participaciones, y a Juan Romero Vinuesa, que también nos ha acompañado ya previamente. Muchas gracias, chicos, por estar acá. No sé si quieren saludar. Hola, hola, ¿qué tal? Juan, Isa, Germán, es un gusto enorme para mí estar acá con ustedes el día de hoy para charlar un momento y nada, simplemente quería extender mi agradecimiento a la Feria del Libro y a Santiago Vizcaíno por la invitación. Sí, igualmente quiero agradecer a toda la gente que está conectada ahorita en este domingo, a Rommel, a Isa, por poder tener esta conversación, que me parece que va a ser muy interesante entre todos ustedes, dependiendo con los distintos puntos de vista que podemos formar. Y sí, agradecer también a la feria por la invitación, por tomar en cuenta estas perspectivas híbridas y contemporáneas. Hola Germán, hola Juan, hola Rommel, un gustazo estar aquí con ustedes. No sabía que teníamos ese moderador tan chic. Buenísimo, entonces sí, contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación y bueno, veamos qué sale. Por suerte creo que estamos en un grupo de amigos y lo siento como que muy cómodo este espacio. Y bueno, chicos, bueno, les habíamos planteado unas preguntas así como disparadores. No sé si las pudieron revisar, si alguien quiere hacer una primera intervención alrededor de eso y ver a ver qué sale, qué otras preguntas salen, sobre qué podemos conversar. ¿Quién gustaría empezar? Rommel, vamos a seguir así la rondita entonces. Chévere, Rommel. chévere. Bueno, justamente a propósito de la virtualidad, ¿no? He estado pensando en estos días, tomando también en consideración las preguntas que nos enviaron. Una cosa que me viene pasando como muy a menudo últimamente, teniendo en cuenta que también estoy inmerso en lo que viene siendo la educación remota, y es la cuestión de la mirada y el silencio, ¿no? Para mí, bueno, la temática del conversatorio me remitió muchísimo a un texto de Byung-Chul Han que se llama En el enjambre, y en donde él hace alusión a esto de la mirada a través de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Me parece como
algo sumamente interesante y de actualidad. Y yo sí he tenido como esa experiencia de justamente esto de la mirada simétrica, la imposibilidad de que en este contexto y por medio de estas tecnologías no podamos como mirarnos a los ojos y establecer una cercanía mucho más profunda. Y en esa misma línea me surge como un ruido, paradójicamente, que vendría a ser como el silencio, ¿no? Me pasa muchísimo en mis clases, que estamos como debatiendo o está exponiendo un profesor y de pronto eh, se abre como ese espacio para preguntas o intervenciones y como que es como si cayera una cortina, ¿no? Un telón de silencio que además trae un elemento de extrañeza que a mí me perturba muchísimo. Entonces, yo sé que, por ejemplo, Juan y Keisa también están estudiando ahora maestrías y supongo que también debido a la pandemia lo hacen de forma remota. Y quería como empezar preguntándoles si es que a ustedes como, igual que a mí, les perturba un poco, o les resuena un poco esto de la mirada y del silencio a través de la virtualidad. Gracias, Rommel. Juan. Sí, justo pensando en esto que dice Rommel, pues yo digamos ya acabé mis clases y nunca tuve la clase virtual en sí con mis profesores en la Universidad de Guanajuato, pero sí estoy dando un taller virtual, entonces yo lo estoy viendo también desde el otro lado, ¿no? Como el maestro, como el que está ahorita enseñando algo hacia otras personas. Y en cuanto a la cuestión del ruido y de la mirada, creo que sí hay hay una cuestión muy extraña, porque es como como lo que decía Freud, ¿no? De esto del Unheimlich, o sea, esta cuestión que nos es cercana porque estamos viendo a personas, estamos viendo movimientos, estamos viendo seres humanos, pero al mismo tiempo es como comunicarnos con una máquina totalmente, ¿no? Es como una experiencia. Yo recuerdo que en una entrevista que me hicieron en Rocinante decía que es algo así como un cyberpunk super light, ¿no? Y porque estamos en una interacción muy distinta ahora, pues básicamente yo al vivir en México no puedo verme con mis parientes y he tenido que únicamente comunicarme vía Zoom o vía virtual, ¿no? Entonces es como he tenido también esta conexión, digamos, redundante ahora con lo de conectarse, ¿no? Creo que sí es una experiencia extraña y creo que también vinculado ya con la cuestión literaria en sí, ¿no? Esta cuestión de la virtualidad, de, de lo híbrido. Creo que no solamente lo híbrido se da a partir de las condiciones, de las condiciones virtuales ahora, ¿no? Creo que lo híbrido ha estado muy presente en las letras, sobre todo latinoamericanas, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que también pensarlo ahí, ¿no? Esta cuestión de la hibridez no solo se da a partir del Internet o de las cuestiones nuevas, sino que ya existió hace bastantes años, ¿no? Gracias, Juan. Isa. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que preguntaba, bueno, con lo que decía el Rommel. Creo que alguna vez nos encontramos en una clase que yo iba a tomar. Él está siguiendo en otra maestría en la misma universidad en la que estoy ahora. Entonces, de hecho, creo que el siguiente trimestre vamos a ser compañeros en una optativa. Sí, es súper complejo, es súper complicado. Yo no sé cómo le iría a él en esta optativa de la que casi fuimos compañeros, que de hecho tenía el nombre de laboratorio de poesía. Yo no me imaginaba un laboratorio de poesía de forma virtual. Por supuesto, por el profesor supongo que les fue de lujo, pero sí es bastante complicado y sobre todo yo creo que se ha romantizado mucho el tema de la pandemia en cuanto a la cuestión creativa, ¿no? Hay mucha gente que te dice que en teoría, o te pregunta en teoría que si has tenido como que mucho tiempo de escribir, que seguramente es la oportunidad perfecta para la inspiración y tal, pero a mí no me ha pasado esto en lo absoluto. Quizá en los últimos meses, donde uno asimila más o por último ya te haces al dolor del contexto que estás viviendo y sabes que es la realidad y es lo que toca y es lo que hay. Parece que es como que se te destraba un poquito la cabeza,
pero yo creo que los primeros meses de pandemia era absolutamente triste hasta no sé, hasta que te caigas de donde, de cualquier lado que estuviste, al no poder salir, al no poder compartir con los amigos, con la misma familia, ha sido como que súper duro. Entonces, más bien, lanzarles de nuevo una pregunta a ustedes y hablar un poco de este proceso creativo durante el encierro y durante también la virtualidad, ¿no? El otro día conversaba un poco con Juan y hablamos también de esta hibridez de los géneros. Yo la he sentido un poco cerca porque me ha aventado un poco a la narrativa, a ver qué pasa. Algo ha salido por ahí, no me he sentido como que muy segura a lo final. Y bueno, también esta romantización de los libros, ¿no? O sea, si bien han sido una compañía muy importante en esto de la pandemia, en esto del encierro, yo no sé hasta qué punto nuestra cabeza se puede concentrar también en leer un libro cuando tienes tantos problemas y tantas cosas en las que pensar y tantas cosas que no están resueltas y sobre todo pensar en el día a día, en si vas a seguir sano, en qué va a pasar si sales a la calle, no, ya no tener esta libertad de salir a tomarte un café o de ir a comprar a la tienda. Ayer me pasaba que fui a imprimir algo en un cyber y cuando ya estaba en el cyber, es decir, había caminado en medio de, bajo la lluvia como que 10 minutos, cuando llegué al cyber me di cuenta que no me puse mascarilla y es la primera vez en 9 meses que me pasa esto. Entonces, llegué allá y entré un poco como que en pánico a ver a la chica que atendía el cyber con mascarilla y no sé, capaz y estaba actuando solo mi cabeza o mi cuerpo en defensa, pero tenía miedo de tocar la computadora y tal. Entonces es súper chistoso como la virtualidad también te vuelve un poco paranoico, ¿no? Y en teoría ahí deberías encontrar algo para regresar y escribir, pero no, o sea, es el miedo que te está absorbiendo todo el tiempo. Entonces, un poco preguntarles esto, cómo ha influido en ustedes más bien el proceso creativo desde este contexto tan complejo. Bueno, le paso la pregunta a Rommel. Sí, bueno, para mí esto del confinamiento y del miedo no fue tan complejo como para otras personas o como para la mayoría de personas, porque yo ya tuve como un acercamiento con la enfermedad, digamos, no con el coronavirus per se, pero sí con la enfermedad el año pasado. Entonces, todo ese sentimiento o esa cercanía con la muerte, yo ya la tuve. Y este año lo que hice fue utilizar justamente el tiempo del confinamiento, este tiempo libre que tuve antes de iniciar mi maestría, en terminar de escribir un libro que posiblemente se publique el próximo año y que tiene que ver justamente con la enfermedad. Entonces yo ya tuve como ese proceso catártico, ¿no? De dejar ir un poco ese miedo, porque además esto de la enfermedad fue algo que incidió directamente sobre mí y sobre mi familia. Pero en ese sentido también puedo como comprender, digamos, el sentimiento de aprensión que tiene todo el mundo con relación al coronavirus. Y a mí, en ese sentido, creo que me liberé un poco de ese miedo y pude como trabajar un poco más en este proyecto creativo en específico. Y ahora con lo de la maestría, ¿no? Que también es, bueno, a través de esta modalidad remota, que, bueno, no me deja tiempo para nada y también de cierta manera me distrae un poco de lo que va pasando afuera. Eh, a mí, a diferencia de algunas personas, no me gustaba como, por ejemplo, estar pegado a las redes sociales, como viendo o leyendo las cifras que se iban lanzando diariamente, porque sentía una impotencia tremenda, ¿no? Pero, bueno, como repito, para mí no fue como tan terrible por el hecho mismo de que ya tuve como esa cercanía con la enfermedad y ya tuve ese proceso catártico de sanar a través de la escritura, ¿no? Juan.
Sí, bueno, en realidad en mi caso creo que comprendo lo que está diciendo Isa y lo que propone Rommel. En mi caso yo sí tuve una cercanía pues demasiado próxima con el COVID. O sea, mi esposa se contagió de COVID, probablemente yo también lo tuve. Y estuvimos acá en casa pues unas 3 semanas terribles, ¿no? O sea, estar lidiando con esa cuestión de qué va a pasar, somos extranjeros en un país que no está tomando las precauciones necesarias, nos hemos cuidado un montón y a pesar de eso nos contagiamos. Y también, pues, la cosa es que cuando muchos hablan de esta cuestión del COVID, del tiempo libre y de la pandemia, estar encerrados, en realidad, en mi caso, no podría decir que tuve más tiempo libre que antes, ¿no? O sea, en realidad estaba en el proceso de acabar la tesis para la maestría, ya la acabé, ya la entregué, estaba trabajando, estaba escribiendo unos libros, estaba preparando mi taller, que ahora lo estoy haciendo virtualmente. Entonces, a mí en realidad fue como me cayeron muchísimas cosas, ¿no? En realidad, estoy haciendo más cosas de las que hacía antes del COVID, entonces no tuve tanto tiempo libre, incluso, ¿no? Pero sí creo que desde el otro punto de vista, acá en casa, pues con mi esposa pasábamos mucho tiempo encerrados, en realidad no salimos tanto, hasta que nos dio el COVID, después pues ya tuvimos toda la etapa de quedarnos en casa, intentar no salir, porque también pensábamos en esa cuestión, ¿no? Es como tal vez nosotros logramos superarlo, pero hay un montón de gente que no. O sea, yo tuve parientes, primos de mi papá que fallecieron de eso, ¿no? O sea, también amigos allá en Ecuador, gente acá en México. O sea, sí es como, es una situación muy complicada. Al mismo tiempo, creo que a mucha gente a la que sí tuvo un poco más de tiempo para escribir o para ver películas, etcétera, creo que también fue hasta cierto punto una forma de escape, ¿no? O sea, justo estaba trabajando hace unos días con unas entrevistas sobre Netflix y cómo Netflix ha crecido como empresa justamente en la pandemia, y es eso, ¿no? Es como este enfoque del entretenimiento logró hasta cierto punto hacer escapar a la gente de todas estas cifras, que justo es lo que decía Rommel, no meternos a las redes sociales para no ver más cifras, para no ver más muertes, para no ver más. Pero quieras que no, en algún punto se va a acercar eso a ti, ¿no? Y se va a acercar eso a ti y vas a tener que o aceptarlo o lidiar con eso. Entonces creo que también probablemente el año que viene o los próximos años vamos a ver muchísima literatura en torno al COVID, porque es un evento pues mundial muy fuerte que marcó que va a marcar más bien a algunas generaciones en cuanto a su perspectiva de cómo es el mundo, de cómo se mueve el mundo, de cómo se va a escribir. Entonces yo sí creo que va a haber eso, ¿no? No un boom, pero sí va a haber muchísimas escrituras que tengan relación con esto, no solamente desde el punto de vista como de escrituras autobiográficas o personales, sino más bien como basadas en este tópico histórico, ¿no? Muy bien. Chiques, retomando una cosa que dijo el Rommel, ¿no? Que citó al gran Byung-Chul Han, con esta idea del enjambre digital, que es de algún modo esta masa crítica, ¿no? Le dice Byung-Chul Han, de seres, de muchos individuos aislados y conectados, hiperconectados a través de Internet. Digamos que esta hiperconectividad ya viene de varios años, pero se ha agudizado, como bien dicen ustedes, durante la pandemia, ¿no? Al estar encerrado y no tener otro canal de comunicación con los parientes o con los amigos que la virtualidad, ¿no? Y esta hipercomunicación y la sobreinformación que también mencionaban, ¿no? Los primeros meses del COVID con las cifras y todo el mundo hablando de cifras y de muertos en definitiva, ¿no? Hablando de gente muerta que terminan siendo abstraídos en una cifra, lo cual es todavía más tétrico. Pero bueno, toda esta hipercomunicación y esta sobreinformación, ustedes la pudieron. Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué en las escuelas, por ejemplo, no, ya debería haber como materias en las escuelas de los niños que les enseñen a manejar este tipo de cosas, ¿no? Porque es una realidad que por ahí para nuestra generación fuimos adaptándonos gradualmente, mientras iba avanzando Internet, íbamos ayornándonos, ¿no? Con el Messenger o con después el Facebook o el Instagram, íbamos como agarrando las cosas de a poco, gradualmente, pero los niños es como que ya nacen en este mundo
digital y nadie les enseña a manejar esa sobreinformación, ¿no? Nadie les dice, bueno, esto es peligroso, tenés que tener algún tipo de ética digital incluso, ¿no? O algún tipo de formación que te guíe a cómo manejar tanta información. Ustedes, supongo que sí. ¿Cómo manejan, digamos, esa sobreinformación y cómo utilizan de algún modo estas herramientas, ¿no? Con fines literarios, digamos? Obviamente se puede leer muchísimas cosas hoy en día en Internet, ni siquiera hay que comprar libros, tristemente, ¿no? No se puede piratear PDF por todos lados. ¿Ustedes cómo usan o cómo le dan uso justamente a estas herramientas digitales a la hora de leer o de escribir? Rommel, primero usted. Bueno, para mí es súper fundamental pues, tener acceso como a la virtualidad para poder de cierta manera también tener acceso a su vez a autores, escritores y escritoras que por algún motivo o no llegan acá o sus libros son muy difíciles de encontrar o se agotan muy rápido. Y en ese sentido creo que este año, si bien, digamos, el número de publicaciones ha decrecido, sí que ha habido como muchos eventos virtuales a través de las diversas plataformas sociales, especialmente Zoom y YouTube, donde hemos podido como asistir a estos eventos, ¿no? A estos lanzamientos. Y a mí me parece eso, que eso podría considerarse como una cosa positiva de todos estos meses de confinamiento, que, por ejemplo, si esta feria del libro hubiese sido presencial o la feria del libro de Guadalajara hubiese sido presencial, no todas las personas hubiesen tenido la posibilidad de asistir y acceder a los eventos y a las conversaciones que se dieron en el marco de estas ferias. Entonces, para mí, por ejemplo, que yo vengo de una academia diferente a la literaria, que recién me estoy como formando más en cuestión de estudios literarios, sí, las conferencias, las ponencias y todas estas herramientas que te brinda el Internet me han sido muy útiles también para irme educando, ¿no? Para irme formando un poco más. Y bueno, también el hecho que tú mencionabas, Germán, de que ahora es muy fácil conseguir libros en Internet y que pululan estas páginas donde te puedes descargar PDFs de forma gratuita, simplemente como suscribiéndote, etcétera. A mí me parece que si bien yo no estoy como de acuerdo con la piratería ni nada de eso, de cierta forma también democratizan la cultura, sobre todo en un país como el nuestro, donde, repito, los libros o no llegan o si llegan tienen precios exorbitantes, ¿no? Entonces creo que es una herramienta también muy poderosa como para la difusión literaria. Gracias, Rommel. Juan. Creo que con esto de lo que dices de cómo utilizamos las herramientas digitales para leer y escribir, pues en mi caso yo leo muchísimo en PDF, leo muchísimo en EPUB, justamente por lo que decía Rommel, ¿no? O sea, cuando vivía en Ecuador, es muy difícil conseguir ciertos libros que te interesan, ciertas cosas que vos quieres, o si lo consigues en precios muy altos, ¿no? Impuestos, traslado, todo eso. Entonces, muchas veces consigues cosas que no lo conseguirías de esa manera, ¿no? Además de que, vamos, ha habido un boom en los últimos años de booktubers, pues Rommel es uno de ellos, y yo, al contrario de lo que piensan algunas personas de que los booktubers no tienen el valor que se supone que deberían tener, o que no hacen análisis tan completos, lo que sea, creo que también hasta cierto punto son herramientas que ayudan a gente que no se ha acercado a la literatura para poder acercarse a ella, ¿no? O sea, sinceramente, es como yo he visto muchísimos booktubers que tú los ves y dices, quizás con esta reseña un chico de colegio se acercaría más a la Divina Comedia que intentando leerla en verso y aprendiéndose ciertas páginas específicas que tal vez no le va a llegar, ¿no? O sea, también hay muchos proyectos que se han hecho vinculados con la virtualidad y la literatura que creo que son destacables. O sea, hay una poeta mexicana que se llama Minerva Reynosa que hizo básicamente un videojuego a partir de un
poemario, y eso creo que también es una apuesta muy interesante, ¿no? Para que gente se acerque a la literatura desde esa perspectiva, también sacarlo un poco de ese molde tan formal y tan anticuado y a veces un poco aburrido, ¿no? Creo que un punto que me pareció muy importante de lo que dijo Rommel es justamente esto de democratizar la cultura, ¿no? Creo que en ciertos países donde acceder a cierto conocimiento es complicado, en realidad el Internet pues es una herramienta brutal, o sea, puedes encontrar muchísimas cosas en red, ¿no? Simplemente es asunto de buscarlo, ¿no? Alguna vez recuerdo en la universidad uno de nuestros profesores nos decía que en realidad si queremos encontrar un libro de un poeta húngaro del siglo XVII, si nos ponemos a buscar realmente en Google lo vamos a encontrar, ¿no? O sea, entonces creo que todo este asunto de los PDF, de los PDFs y los EPUBs ayudan mucho a que la gente conozca más, a que la gente lea más. Sí, también están involucrados todos estos líos de derechos de autor y todo eso, pero creo que en sí, como la perspectiva fundamental de eso es que se puede acceder, ¿no? El acceso a diferentes obras, el acceso a diferentes cosas, ya sea por este medio o ya sea también por otro gran fenómeno vinculado con la escritura, que son las series, ¿no? O sea, las series ahora son eh, el, la gran forma de narrar que tenemos ahora. Creo que muchas series han cambiado la forma en cómo se piensa la narrativa, ya no solo audiovisual, sino también escrita. Entonces creo que también ahí, en este mundo más híbrido, creo que tienen algún valor, ¿no? Algún valor fundamental que destacar. Querida Isa. Ya, qué bueno que me tocó al final esta pregunta porque soy la menos millennial de los tres, creo. Entonces, a ver, yo un poco si vivo todavía en ese vuelo de los libros en físico, me cuesta mucho, me ha costado mucho, incluso en el tema académico, leer desde la computadora, desde el iPad. Le veo como que súper complicado aún, pero comparto totalmente lo que decía Rommel en un inicio, el acceso a los libros para todas las personas, creo que debería ser así. Podría contestar capaz desde mi experiencia personal. Al inicio de la pandemia, bueno, yo publiqué un libro en 2020, publicamos con la Casa de la Cultura y fue justamente un mes antes de la pandemia, entonces, bueno, el lanzamiento fue presencial y tal, pero claro, el libro no pudo alcanzar esa difusión que yo hubiese querido, o sea, que yo pensaba que, que podía tener sin la pandemia en sí mismo, pero fue totalmente lo contrario, ¿no? Creo que la gente al conectarse más tiempo a redes sociales tenía como que más tiempo de ver, algunas personas tenían más ganas de leer, entonces en el momento en el que promocioné el libro para venderlo físicamente, vendí una cantidad que, no sé, quizás si no hubiese existido pandemia, no los hubiese vendido de esa forma. Me fue mejor que al Germán en las ventas del libro. Y claro, fue emocionante también un poco en medio de todo el contexto complejo y triste, pero también me pareció súper curioso que habían personas que me preguntaban, bueno, que me decían que no podían adquirir el libro físicamente por no salir de sus casas o quizá por falta de dinero, entonces me preguntaban en dónde podían leer mi poesía y me di cuenta de que mi poesía en redes no está. Entonces, por eso digo definitivamente la menos millennial de los tres, porque nunca me había percatado o preocupado por esta situación, no en ninguna plataforma, ni mucho menos no me había preocupado en enviar quizá am, a convocatorias o cosas así, pero lo que sí me permitió la pandemia fue entrar en contacto con Bookstagrammers y me pareció súper interesante porque había escuchado un poco del término, pero no había entendido, no lo había entendido como tal. Contacté con una Bookstagrammer de Argentina que se llama Isa Ballardini, con otra chica de Brasil, Monique Brito, entonces era súper divertido cómo podíamos enviarnos como que el material mío y de ellas y recibir y toda esta retroalimentación muy bacán. Incluso me preguntaban por otros autores ecuatorianos que ellas querían y podían leer y sí encontrarles, al contrario que a mí en redes. Entonces, creo que sí fue una oportunidad también como para pensar
en colgar la poesía también en redes, porque bueno, o sea, no es que esto se vaya a terminar luego del contexto en el que estamos viviendo, sino que es la realidad, es lo que hay, y como decían ustedes, esta hiperconectividad ya existente desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, creo que por ahí. Muy bien, chicos. Bueno, otra cosa que se ha acelerado de algún modo durante la pandemia, además de la hiperconectividad digital de la que hablábamos antes, es como el cambio que se ha dado al concepto de distancia, ¿no? Que es un cambio que también vendría hace unos 20 años, ¿no? Ya con la aparición de Internet, que la idea de distancia, bueno, obviamente ya no nos escribimos cartas por correo postal, por ejemplo, ¿no? Apareció el mail, etcétera, después el WhatsApp, todos los modos de comunicación. Entonces esa noción de distancia fue cambiando y durante la pandemia obviamente se exacerbó, no sé si se aceleró, sino que mutó muchísimo ese concepto de distancia por todo esto que sabemos, ¿no? De tener el distanciamiento justamente, de tener que conectarnos con nuestras familias a través de las plataformas digitales. Pero por algún lado, este concepto de distancia, esta noción que ha ido cambiando, yo noto que, por ejemplo, en espacios literarios todavía sigue siendo medio frenada, ¿no? Como que está más anquilosado. Por ejemplo, pienso en festivales de poesía, ¿no? Que te obligan a mandar 3 copias anilladas por correo postal a España, que te sale como $150 mandar eso, y todavía no se ayornan a esta noción de distancia que justamente permite lo digital, ¿no? ¿Ustedes cómo ven, digamos, esos escenarios literarios de algún modo? Bueno, Rommel viene justamente de ganar el Mundial de Escritura, que sí fue una cosa, creo que siempre se planteó desde lo digital, ¿no? Pero yo veo que existen muchísimos espacios literarios que siguen quedándose atrasados, digamos, y no ayornándose a esta dinámica digital. Y por otro lado, digamos, pienso en mis años mozos, así como si fuese un gran viejo, pero por ejemplo pienso en los festivales de poesía hace 15 años, ¿no? Entonces yo iba a muchos festivales y siempre veía las mismas caras, siempre eran los mismos poetas, y existía como una especie de endogamia en los festivales. Entonces ibas a Uruguay y estaban tal, tal, tal y tal. Te ibas a México y estaban los mismos, y todo el tiempo nos veíamos los mismos, y no había nada fresco, no había nada nuevo, y de algún modo, digamos, las nuevas generaciones, o los más millennials que yo soy millennial, le pegué en el palo, eh, digamos, han creado comunidades, ¿no? Han creado comunidades gracias a esta virtualidad, gracias a estas herramientas digitales, y han creado una nueva comunidad que de algún modo están democratizando justamente estos espacios literarios. Cuando los espacios literarios, como digo, siguen siendo un poco avejentados y no se ayornan. ¿Cómo ven ustedes ese mundo en el que se inscriben, digamos, digitalmente hablando? ¿Rommel? Bueno, sí, a mí me parece bueno, teniendo en cuenta justo lo que mencionas de la pandemia, algunos de los certámenes literarios que antes te pedían que mandes, como dices, las copias físicas por correo, y era todo un relajo en realidad organizar todo eso, ¿no? Y además un gasto de dinero y de papel, creo yo. Eh, y bueno, con esto del confinamiento y que nos hemos visto supeditados a la virtualidad, sí que se han relajado algunos, no todos, pero sí se han relajado como esas bases o esos requerimientos para participar en los concursos literarios, y también han surgido nuevas propuestas, y una de ellas fue la que mencionaste, la del Mundial, que de cierta manera sí te despoja como de cualquier requerimiento físico que se te pueda hacer, y es una cuestión nada más como de interacción con otras personas y de compartir, ¿no? Que creo que, que justamente estábamos como acostumbrados a utilizar, por ejemplo, Skype, que ya tiene su tiempo, para hacer como reuniones y compartir con gente que estaba lejos, como decía Juan al principio, y ahora como que nos hemos visto volcados completamente a eso, y le hemos ido integrando y de cierta forma volviendo parte de nuestra rutina.
Y a mí como que en ese sentido también lo que me dejó esta pandemia y la experiencia fue que mediante estos dispositivos y estas plataformas pude conectarme con gente que está muy lejos, no así con gente que está tal vez más cerca de acá, porque como mencioné hace un rato, yo no vengo como de un entorno literario y para mí sí fue como medio difícil hacerme como un espacio en el medio literario acá, pero para mí fue como una plataforma muy grande de acceso y sobre todo de encuentro con otras personas en la que nos despojábamos de esos requerimientos que muchas veces o la mayoría de veces se dan en los certámenes literarios, ¿no? Y creo que en ese sentido fue muy provechoso para mí también porque aprendí muchísimo sin necesidad de preocuparme de reunir estos requisitos y documentos que generalmente se piden, ¿no? Juan, su turno. Sí, mira, yo en cuanto a esta cuestión de los premios que mencionabas vos, sí, sí me parece un poco ridículo que todavía se sigan pidiendo los anillados. Acá en México les dicen engargolados y pues también a veces es como te piden 5 copias en papel de un libro de 100 páginas. Son 500 páginas que probablemente se van a ir a la basura, ¿no? Porque van a participar, no sé, 300 personas, 200 personas. Es un gasto de papel totalmente innecesario. Eh, Estamos en un periodo en el que incluso la cuestión de correos y todo eso iba a ser mucho más difícil, ¿no? Pero sí, hay ciertos lugares que todavía siguen con esa mentalidad de mandar de esta forma, incluso premios en Ecuador todavía lo están pidiendo así, a pesar de que hay todos estos problemas de que en realidad es mucho más sencillo simplemente enviar un mail que tenga un nombre distinto al tuyo, ¿no? Es mucho más sencillo. También desde el otro punto que tocabas vos, esto de cómo se da la nueva comunicación y la interacción literaria pues, en los últimos años, gracias a o a causa de la tecnología, yo creo que sí ha habido un intercambio muy interesante, ¿no? Creo que la verdad, si no tuviera internet o si no hubiera tenido internet, no habría conocido a muchísimos de los autores que he leído de otros países o hacer conexiones con ciertas revistas o con ciertos autores que están trabajando también, porque gracias a eso de poder digamos, romper totalmente lo que serían estas fronteras, ¿no? Es como yo colaboro constantemente con la revista Poesía de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Colaboraba también con Jamste, con Transtierros, que son revistas de Chile y Perú. Y en realidad, digamos, como viendo todo eso, podemos acceder a muchísimas cosas que están ahí, ¿no? Y que en realidad nosotros tal vez no hubiéramos conocido. Justamente yo me topé acá en México con algunas personas que habían conocido obra de poetas ecuatorianos justamente porque fueron publicados en revistas virtuales internacionales, ¿no? Que probablemente sin eso no habrían conocido. Entonces creo que sí hay que como darle también una importancia a eso, porque mucha gente piensa que las revistas virtuales, por el hecho de ser virtuales, son menos serias o son menos críticas, y en realidad no, o sea, tienes un montón de revistas virtuales o un montón de páginas web que hablan sobre literatura que tienen un material muy interesante, o sea, pienso, por ejemplo, una de las nuevas revistas que se está sacando en Ecuador, que se llama Elipsis, tiene un contenido muy interesante. Pues en México, no sé, pienso como en las clásicas, ¿no? El periódico de poesía de la UNAM es brutal, tiene un, un catálogo muy grande, muy interesante, o hay unas propuestas también, por ejemplo, en Perú hay una revista súper loca, que es súper híbrida con respecto a la tecnología y a la literatura, que se llama Animaliza. En España tienes Senda, tienes La Tribu en España también, Buenos Aires Poetry en Argentina. O sea, hay un montón de revistas en las cuales tú puedes encontrar y que además muchas de ellas comparten como PDFs o comparten libros editados como ellos como revistas de forma gratuita, ¿no? O sea, el catálogo de Buenos Aires Poetry que está libre, en su gran mayoría es increíble, un montón de poetas argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos que están que está libre, o sea, que puedes bajarlo, o Poesía Mexa en México, o Poesía Venezuela, que es otro de las páginas que hace esto de poner a disposición, ¿no? Entonces creo que sí, por ese lado ha sido una forma
abrir más posibilidades, abrir más puertas, conocer más autores, conocer más literatura desde otras latitudes. Y el otro punto que justo decía Isa hace un ratito, esto de cómo llegar a otros autores, cómo llegar a otros lectores, más bien al estar aislados, ¿no? Desde un país pequeño como es Ecuador, que no tiene una distribución grande, que no tiene editoriales que lleguen a otros países de manera masiva. Es como una de las alternativas que pues funciona es el ebook, ¿no? O sea, los libros digitales es una alternativa muy interesante que se puede empezar a experimentar en Ecuador. No está tan experimentado aún, pero ya hay unos primeros pasos, ¿no? La PUSE está creando ya su colección de ebooks y creo que eso es un paso importante porque ahora ya pues, se pueden conseguir sus libros ya no solo en Quito, porque incluso es como dentro del mismo país, muchas veces es difícil conseguir un libro que se publicó en Quito, en Guayaquil, en Loja o en Riobamba, ¿no? Entonces es como, incluso dentro de un espacio tan pequeño como es Ecuador, que te lo cruzas en 15 horas, no puedes encontrar ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que el ebook en ese sentido y el Kindle y Amazon sí te abren esa posibilidad de poder poner a disposición, ¿no? Lo que estás haciendo tú como editorial o como proyecto para un lector más diverso, ¿no? Isa. Ya, yo creo que, a ver, sí pienso que es muy favorable para las nuevas generaciones este tema de la virtualidad, definitivamente. Hay que decirlo, creo que quizás somos las personas que más nos hemos movido o sabemos quizá manejar algunas herramientas, yo menos que otras, pero, pero creo que sí sabemos cómo aprovecharlas y sacarles provecho sobre todo. Entonces, definitivamente concuerdo con lo que decías, Germán, al inicio, que sí puede romper también estos grupos literarios que se han quedado un poco anquilosados en algunas ciudades, en algunos lugares. Pienso que nos hemos abierto espacios de alguna forma gracias a esta autogestión también un poco aventajada por las redes, ¿no? Aventajada también por estos espacios a los que quizá otras personas no tienen este acceso. Podría poner como ejemplo, por ejemplo, un grupo de lectura que tenemos algunos amigos aquí en Cuenca, algunos amigos escritores aquí en Cuenca. Es un grupo de lectura que fue liderado ya desde hace algunos meses por Rosalía Vázquez. Y ha sido súper chistoso como ella no ha dado su brazo a torcer a pesar del confinamiento, a pesar de nada, es como que súper fiel a las reuniones casi semanales. Y fue ahí donde conocí, recuerdo, a Camila Peña y bueno, cuando ella compartió sus textos me gustaron un montón y era chistoso cuando le pregunté que si se venía una publicación cercana o no, ella dijo que todo dependía si es que alguna editorial le tomaba en cuenta o si se interesaba por su trabajo. Entonces, recuerdo que pasaron poquísimas semanas y ganó el Francisco Ruiz Udiel y fue una alegría enorme para todos. Entonces, entiendo también que son estos concursos que se están abriendo paso en medio de un contexto en el que creo que ya hay que olvidarse un poquito también de estos envíos físicos, de esta, me parece que es un papel notariado o alguna cosa así, ¿no? Que te hace jurar por sobre todas las cosas que tu obra es inédita. Entonces, sí, yo creo que es un poco unas cosas que ya debemos dejar en el pasado, porque también pienso que Camila o quizá otros autores mucho más jóvenes que nosotros, como Rommel, se han animado a enviar también sus concursos lejos de esta burocracia y de este tedio del papeleo, ¿no? También sí quisiera un poco decir, ya que tocamos este tema de los concursos, que creo que no deben ser también una validación para que estén en espacios como estos. Yo al leer el cuento de Rommel decía, estoy segura que este talento está aquí desde hace mucho tiempo atrás, mucho antes de esta ganancia en el concurso. Cuando leía a Camila igual, o sea, fue antes de que gane este concurso, entonces a veces sí me queda sonando y me hace un poco de ruido esto de por qué los autores que participamos por acá es porque quizá algunos han sido premiados u otros han sido publicados, ¿no? ¿Hasta qué punto te valida un libro y un premio
para que la gente te conozca. Entonces, sí me he preguntado un poco también esto de las validaciones. Aquí en Cuenca hay autores muy valiosos. Juan los conoce, tú también los conoces, Germán. Entonces, sí me he preguntado también un poco estas cuestiones. Por ahí les dejo una pregunta que nos lanza Luis Fernando Fonseca, que dice que ¿creen que el humor muta o pisa terreno más frágil ahora en época de pandemia? Dice, ¿es más fácil lograrlo ahora en la escritura? Y entiendo que es una pregunta que va dirigida para todos. No sé si alguien por ahí la quiere contestar. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, Claro. el humor muta. ¿Creen que el humor muta o pisa terreno más frágil ahora en época de pandemia? ¿Es más fácil lograrlo ahora en la escritura? Pues bueno, te lo preguntaba porque pues un tema que me interesa mucho a mí es justamente lo del humor y la ironía y todas estas cuestiones vinculadas con lo no serio, ¿no? No sé, creo que la pregunta de Luis Fernando es muy interesante porque yo sí creo que muta. Y creo que muta al igual que toda la literatura, al igual que, digamos, el cine, que la música, que cualquier arte, ¿no? Creo que se va adaptando poco a poco o drásticamente también a lo que está sucediendo. Creo que ahora quizás la gente es un poco más, está mucho más sensible ante posibles críticas o ante posibles creaciones humorísticas o creaciones irónicas, justamente porque estamos en un periodo muy irritable, ¿no? O sea, esta cuestión de lo de la pandemia, de estar encerrados, de tener este miedo de qué va a pasar mañana, de qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar con nuestra familia, creo que también hace que ciertas cosas que se digan o que se procuren hacer suenen tal vez malintencionadas o suenen de una manera menos aceptada, no menos aceptable, pero en realidad yo creo que el humor y las sátiras y todo siempre es una herramienta justamente para poder sobrellevar situaciones muy difíciles, ¿no? Sean, como en este caso, de salud, de crisis o de lo que fuera. Bueno, digamos, nosotros al ser latinoamericanos tenemos una fuente inagotable de humor y de sátira solo viendo las noticias diarias, ¿no? O sea, solo veamos qué pasa con nuestra política y en realidad ni siquiera tenemos que crear humor, está ahí, o sea, está a la luz del día. Entonces creo que también es ahí, creo que también hay una cuestión diferente y que es algo que leí hace algún tiempo, por ejemplo, de esto, desde dónde se hace el humor, ¿no? También creo que es diferente desde qué parte estás diciendo la reacción humorística, desde qué parte la estás recibiendo también. Es como, no sé, justo era un asunto de cómicos gringos cómicos norteamericanos que se burlaban de la cuestión negra siendo blancos. Cuando, claro, lo que proponían ahí es como que el cómico o el humorista negro puede burlarse de su propia condición, puede burlarse porque está en condición de inferioridad contra el que está al nivel, digamos, de superioridad en ese sentido. Entonces creo que también ahí hay que preguntarse eso, ¿no? Creo que no es solo una cuestión de si es que se adapta o no se adapta, si cambia o no cambia, sino cómo cambia, ¿no? De qué manera estamos intentando hacer humor o de qué manera estamos intentando redibujar nuestras propuestas satíricas en tiempos como los de ahora, ¿no? Muy bien respondido. ¿Alguien más quiere aportar algo para el amigo Fonseca? ¿No? Bueno, yo una última pregunta más personal a cada uno, digamos, sobre su escritura. Creo que Isa al principio habló de esta romantización del tiempo de la pandemia, ¿no? Para el escritor, que mucha gente cree que es un momento ideal, y creo que con muchos de los escritores y escritoras que hemos conversado en esta feria, se han dividido como en dos bandos, ¿no? Algunos que decían que sí, que era un momento ideal, y otros que realmente manifestaban, digamos, esta cuestión más humana, ¿no? De que realmente a todos nos atraviesa, la ansiedad, la depresión, la desolación, y es un poco esta idea de falta de perspectiva de futuro que tiene la pandemia, ¿no? Que uno no sabe cuándo va a acabar, entonces
esa cuestión, esa imposibilidad de hacer planes a futuro nos condena, digamos, a una especie de presente absoluto, donde solo vivimos en nuestro cuerpo y en nuestro pequeño cuarto donde estamos encerrados. ¿A ustedes cómo atravesaron este momento, digamos, de sequía, o siempre pudieron estar produciendo? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, ¿en qué están trabajando actualmente, digamos, a nivel literario? Bueno, para mí esto digamos, de pasar en casa, encerrado, no me cogió tan fuerte en realidad, porque de cierta manera siempre como he tendido a eso. Soy una persona bastante aislada, ¿no? Me gusta como y disfruto mucho tener un espacio para mí solo y como la habitación propia, ¿no? Donde poder trabajar. Entonces, en ese sentido, a mí no es que no me, o sea, no me ha afectado tanto el confinamiento. Justamente fue en este tiempo que terminé el proyecto de novela, que pasó lo del mundial. O sea, a pesar de estar, digamos, encerrado, ha sido un año bastante productivo en el que tuve también la oportunidad de acceder a continuar formándome como escritor y como lector, algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y que extrañamente se dio este año. Y por otro lado, bueno, ahorita lo que estoy haciendo es trabajando justamente en los últimos detalles de este libro que ojalá salga el próximo año con Planeta, y trabajando en mi tesis de maestría, ¿no? Que me demanda muchísimo tiempo y que también lo estoy como emprendiendo con mucha ilusión, porque es un tema que de cierta manera como mezcla mi profesión, la arquitectura, con la literatura, y es algo que a mí me apasiona muchísimo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en el momento. Juan. Sí, yo le voy a responder rápido porque ya hablé un poco antes para dejarlo el resto a Isa. Pues para mí fue una cuestión, más bien, como te dije en un principio, pasé más bien más tiempo ocupado que en tiempo libre. Y también que en mi caso, pues yo tengo algunos libros inéditos, un par de libros de poesía, tengo un proyecto de ensayo y también tengo un proyecto de poesía infantil que todavía no culmino. De los de poesía, 2 están terminados, pero tengo que hacer una cuestión de revisión y alejarme un poco de ellos, ¿no? Para poder revisarlos mejor, para poder no sentir que son míos todavía. Y eso, en realidad he estado trabajando en eso, pues ya tengo que graduarme el siguiente año probablemente por los procesos administrativos latinoamericanos que suelen demorar. Y pues eso, ¿no? O sea, eso es lo que he estado haciendo estas fechas, trabajos, esto que les comento de lo que vengo trabajando en la escritura y que he estado bastante ocupado más que para poder escribir más. Entonces he dejado muchos proyectos como a medias por el momento, en stand-by. Muy bien. Querida Isa, minutos finales. Yo creo que en este tiempo lo que me he dedicado un poco más a leer, más que a escribir, pero estaba ya trabajando en un proyecto no muy ambicioso, porque ha sido como que muy a largo plazo, lo pensaba muy a largo plazo, pero también fue un poco curioso cómo comenzó a avanzar en cuanto a correcciones, un nuevo libro de poesía, pero bueno, no sé hasta qué punto todavía ya esté como que listo, porque como digo, no tengo ninguna presión encima, entonces em, quiero sentirme como que cómoda y muy preparada para publicarlo. Entonces, más bien en cuanto a correcciones, siento que sí he avanzado bastante. Como dije en un inicio, ya en estos últimos meses sí me he dedicado mucho. No he tenido tampoco mucho tiempo porque al igual que Rommel estoy estudiando, entonces ha sido como que bastante absorbente, pero de alguna forma también sí me ha ayudado a disipar un poco el tema del estudio, al final del día sentarme a corregir, sentarme a escribir algunas cosas, pero
sí que le he dado mucho más tiempo a la lectura, más bien en estos últimos meses. Muy bien. Bueno, chicos, en estos, tenemos ahí el contador, 4 minutos. Yo agradecerles a los tres por estar aquí, por la conversa tan amena, y darles un espacio para que se despidan y quizás cada uno recomiende algún libro de los que han estado leyendo en la pandemia, así también los lectores y espectadores del otro lado pueden tener más material para el futuro. Muchas gracias. Bueno, nada, simplemente quiero agradecer una vez más por el espacio. Me ha sido un lujo tener como esta oportunidad de conversar con Isa, con Juan y contigo, Germán. Agradecer a Santiago otra vez. Y bueno, uno de los libros que más me ha gustado a nivel estético y de estructura, digamos, ha sido Klaus y Lucas, la trilogía de Agatha Christoph, que lo leí hace poquito y me pareció increíble. Así que, bueno, como para pasar el rato está perfecto. Sí, bueno, en mi caso, yo he estado leyendo pues varias cosas. Siempre leo muchas cosas al mismo tiempo. No sé si es una virtud o un error. Pero un libro que me ha divertido mucho y que lo he pasado muy bien leyéndolo es este. Es un libro de James Merrill, es una autobiografía. Se llama A Different Person. Y es muy divertido. Creo que también este tiempo me he volcado a leer más cosas que no sean precisamente poesía o teoría literaria, ¿no? Creo que también he estado incursionando en otros ámbitos, como la autobiografía, y creo que es interesante ver también ese tipo de otras escrituras, otras formas de ver el mundo a partir de la escritura. Isa. Ya, bueno, como lo dije también en un inicio, creo que me he emocionado mucho con la narrativa en estos últimos meses, creo que más que en ningún tiempo me he salido un poquito de la poesía o le he dejado un poquito de lado. Y bueno, para terminar, digamos, toda esta lectura, me decidí por Serotonina de Houellebecq. Era el único libro que me faltaba de él por leer y tenía un poco de miedo porque leí por ahí una crítica muy mala que le hacían al libro, pero bueno, no sé si es una cuestión ya de afectividad enfermiza, pero a mí me ha encantado. Entonces, ese quizá podría recomendar de todo lo que he estado leyendo últimamente. Muy bien. Bueno, chicos, una vez más, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde y si pueden seguir conectados con la agenda amplia que tenemos el día de hoy, tanto ustedes como todos los espectadores, muy agradecidos. Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias. Chao, De gracias. esta forma concluimos el conversatorio Cercanía de lo virtual, las nuevas generaciones y el contexto híbrido. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Diálogos Literarios, y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.